Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio. Y pues bueno amigos, el día de hoy tenemos un tema muy importante, como todos lo han sido, pero creo que este tiene una relevancia muy importante, ya que estaremos hablando, igual como les había dicho, ustedes lo pueden ver en la parte de la descripción, pero vamos a estar hablando de la alimentación sustentable. Un tema muy importante que a todos nos debería de interesar, a todos nos debería de importar, pero creo que por lo menos aquí en México es un tema muy complicado, muy poco conocido, hay que admitirlo, a pesar de que hay muchos datos que nos hablan de este tema. Pero bueno, no ahondaré más del tema porque tenemos un invitado muy especial y pues bueno, como en todos los capítulos amigos, ya saben que siempre me estará acompañándome el biólogo Sergey Santamaría. Hola amigo. Hola, hola. Nada más que sea una causa muy grave que no estaría aquí, pero si no pasa nada, aquí estaremos hablando todos en todos los episodios. Y sí, como comentas, hoy tenemos un programa muy interesante que a todos nos debería de importar. No es que los demás no sean importantes, pero como que este lo tenemos más directo con nosotros y el tema es alimentación sustentable y pues es tan directo con nosotros que todos los días comemos. Así es. Entonces, cada parte de la alimentación tiene su origen, cada alimento tiene su origen y es lo que vamos a estar viendo desde el punto de vista de un invitado que tenemos el día de hoy. Su nombre es Sebastián Saavedra. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la carrera de Ingeniería Agrícola y su paquete terminal es Producción Orientado al Desarrollo Rural. Realizó su servicio social en la delegación Xochimilco, en la subdirección de producción agroforestal. Su experiencia laboral ha trabajado en Zagarpa, diseñando proyectos productivos agrícolas y agroindustriales en Jalisco, y también ha sido asistente de certificación y calidad en los SPPP, que son símbolos de pequeños productores. Pues como lo ven, es alguien que está muy bien preparado y que seguro nos va a dar información muy buena en cuanto a este tema. Yo Y creo que sí, pues, amigo. ¿algo más? Ajá. Yo creo que nos va a dar, nos va a introducir al tema, porque es un tema muy grande, ya lo hemos venido tocando en el podcast pasado, pero ahora lo vamos a tocar de a fondo, lo que es la alimentación sustentable. Y Ujú, pues bueno, yo creo que no hay que hacer más larga esta introducción, amigo. Vamos a mandar la invitación a nuestro amigo y vamos para allá. ujú. Va. Bueno, amigos, ya tenemos aquí a nuestro invitado Sebastián, que pues como les Hol- comenté, hoy nos va a dar una plática muy interesante acerca de la alimentación sustentable. Sebastián, buenas Mucho. noches. Hola Raí, hola Axel, ¿cómo están? Muy bien, encantado de tenerte aquí en esta entrevista y pues creo que va a ser una entrevista muy nutritiva relacionada con la alimentación. Entonces, No, pues pues vamos muchas a gracias por continuar. tenerme aquí. Ajá. Pues Perfecto. principalmente agradecerte la invitación, Sebastián. A mí también me sorprende mucho ya que empecé a leer un poquito acerca de este tema. Se me hace un tema que todos deberíamos de conocer, que todos tal vez hemos perdido esa cultura, como en algún texto lo leí, de saber de dónde vienen nuestros alimentos, de preocuparnos un poquito más de lo que estamos consumiendo, de dónde se están generando. Y precisamente, pues nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este tema que es la alimentación sustentable. No sé si tu amigo Axel quisieras comenzar con las preguntas, con la serie Sí, de sí, preguntas que le hemos formulado. sí, bueno, también teniendo en cuenta que pues la alimentación es un punto clave para nosotros que somos animales que Así es. somos mamíferos, que quiere decir que tenemos una regulación de la temperatura que gasta mucha energía, entonces por lo tanto debemos de estar siempre comiendo. Entonces la alimentación se vuelve un punto pues necesario en nuestra vida diaria. Y pues somos aproximadamente 138 millones de mexicanos. Bueno, lo estamos enfocando a México, pues imagínense alimentar a 138 millones de bocas que deben de estar comiendo continuamente para preservar su temperatura. Y bueno, vamos a comenzar, nada más fue una introduccióncita y vamos a comenzar con algunas preguntitas, que la primera sería, ¿qué se tiene que hacer
para tener una alimentación sustentable y si se podría tener en algún momento una alimentación sustentable. Ok. Este tema de la sustentabilidad es, yo creo que uno de los tabús que tiene la industria, porque es difícil hablar de la sustentabilidad y la sostenibilidad que tiene la alimentación en los humanos sin tener que meter esta parte en el digamos, sistema capitalista que tenemos. Yo creo personalmente que la sustentabilidad va más allá de solo comer. Es un estilo como de vida en el que tenemos que pensar un poco en qué tanto impacto estamos haciendo si vamos a hablar de alimentos, en la producción de alimentos. Y yo le comentaba a mi hermana, hace pocos días tuvimos esta plática y le comentaba a mi hermana que es increíble la facilidad que tenemos como humanos de conseguir un alimento que no es, digamos, de la zona. Sí. Y para empezar a platicar un poco para empezar como a adentrarnos al tema de la sustentabilidad, quiero primero plantear la historia un poco de la agricultura, ¿no? Que empieza la agricultura con el Homo sapiens. Hay varias vertientes de historiadores de cómo hablan sobre cómo empezó la agricultura en el mundo, ¿no? Y hablan sobre, principalmente muchos arqueólogos tienen la teoría de que es totalmente femenina. Decían que, obviamente, como sabemos, el humano, el Homo sapiens, era cazador y entonces se dedicaba a caminar larguísimos y larguísimos trayectos. Y entonces las mujeres eran las encargadas de guardar todo el alimento que se iba pues, recolectando o se iba cazando, lo que quieran, ¿no? Entonces, como yo lo estudié en la escuela, los humanos no caminaban al azar, no era como que decían, vámonos ahora por ahí, y ahora da la vuelta y se perdían, no, ellos ya tenían patrones de senderos donde ellos ya sabían que se podía encontrar alimento fácilmente, ¿no? Entonces, digamos que eran nómadas, pero eran, digamos, caían sobre ciertos puntos en los que ya conocían, como les estaba diciendo. Entonces, se daban cuenta de las sobras que ellos dejaban de la fruta que comían y tiraban al suelo, se daban cuenta que a la primavera siguiente que había la misma fruta en los lugares donde ya habían estado ellos comiendo o donde ellos se asentaban. Entonces, ahí empieza un poco a darse la cuestión de que el humano se da cuenta que hay ciertas cosas valiosas en lo que se comen. Muchos, y yo creo que la historia que a mí, que es como el cuento que a mí más me gusta de la agricultura, es que se da mucho por el vino, por estas cuestiones del alcohol, se da la agricultura porque decían que recolectaban, vamos a poner un ejemplo, las uvas. Entonces, había uvas que se les queda esa temporada donde llegaban a tal sitio para descansar, la uva ya se había fermentado y producía unos vamos a llamarlos vinos, y entonces decían, no, o sea, hay que volver aquí, ¿no? O algo está pasando en este lugar, que hay una bebida que nos embriaga y que nos gusta, y entonces hay que estar más presentes aquí, o hay que llevarnos esta fruta para volver a conseguir eso. Entonces muchos historiadores también hablan sobre que la agricultura se da precisamente por estas cuestiones de alimentos que al hombre, bueno, a los hombres en general nos gustan, ¿no? Después de eso hablamos sobre la ganadería, que es, digamos, muy importante, a menos de que seas vegetariano o vegano. La ganadería, pues, es un sector muy fuerte en la industria de los alimentos, y también hablan sobre que esta cuestión, ahí es donde vamos a empezar a meter el tema de la sustentabilidad, esta cuestión de que la agricultura se da antes que la ganadería porque había lugares donde había humanos que no tenían animales a disposición. Vamos a poner el ejemplo de
es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo de unos asiáticos que viven en una montaña y que llueve muchísimo y que lo único que ellos pueden, no encuentran animales, lo único que encuentran son aves y vuelan. Y lo único que pueden sembrar ellos, digamos, o sea, hace mucho tiempo, encuentran el arroz, ¿no? Entonces ellos solo se pueden dedicar al arroz y de eso viven. Entonces, hablan mucho sobre esta cuestión de que a los humanos o los asentamientos humanos que están cerca de condiciones climáticas y topográficas adversas o difíciles, se les es mucho más difícil esta cuestión de conseguir alimentos. Y a las personas que tienen asentamientos, digamos, cerca de ríos o en planicies, en lugares planos o donde hay mucho sol, es más fácil conseguir alimento. Entonces, donde nos preguntamos, a ver, si yo vivo aquí en el DF, en la Ciudad de México ahora, y es un valle, y las condiciones del clima son, digamos, lluvias en verano, pues animales, como era un lago, pues digamos que vamos a decir peces y vamos a decir guajolotes, pero así que tú digas, voy a sembrar una piña en la Ciudad de México y me va a dar una piña, o voy a sembrar plátanos y me va a dar plátanos, pues es imposible. Sí. Y peces, vamos a decir que hay truchas, que hay tilapias, que son de río, pero que voy a cazar, vamos a decir cazar camarones, pescar camarones o pescar un tiburón o salmón o pez espada, pues es imposible. Entonces, yo creo que la sustentabilidad va mucho al grado de pensar que realmente es de la zona. Y yo siempre digo, bueno, ahora con el capitalismo sale más barato traer piñas de Colombia, que está a miles y miles de kilómetros de aquí, que traer piñas de Tabasco. Sí. Porque la producción en Colombia se dedica especialmente a piñas de todos los sabores. Y aquí el productor tabasqueño de piña, si le cae una buena lluvia, pues ya la hizo. Si hay sequía, pues ya tiró su cosecha. Entonces, pues yo creo que esta cuestión de sustentabilidad va mucho más allá de lo que nos cae, de lo que nos empapamos en redes, como lo que es el comercio justo, o lo que es lo transgénico, o esas cosas que están, digámoslo así, de moda, porque eso no es la verdadera sustentabilidad. O sea, para mí, si tú quieres ser una persona con un buen propósito de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar una huella de carbono baja en este planeta, o mi estilo de vida es contaminar lo menos posible, empezar una dieta que vaya a esta cuestión de comer, digamos, vamos a decirlo así, quelites, ¿no? O sea, y que son tienen muchísima proteína, no es, un quelite no es comerse una servilleta, la verdad es que nuestros antepasados comían quelites y estaban bien ponchados. Tú los ves, decían que al Cuauhtémoc le dan sus prados corriendo de Veracruz. ¿Tú crees que esos chavos comían su proteína de caja? Pues no. Sí, la verdad es que claro, está cañón. Sí, dime. Me recordó la historia un poquito regresando un poquito a lo que me estabas comentando de lo de las uvas. Hace tiempo fui a una plática en el Colegio Nacional que hablaban sobre que hicieron un estudio y encontraron unas semillas de unas uvas que las encontraron en vasijas que eran como de 5,000 años. Sí. Hicieron análisis genéticos y bla, 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 y encontraron que eran prácticamente o iguales a las que ahora tenemos, a unas variedades de las uvas que ahora se tienen para la producción de vino. Entonces esto pues quiere decir que fue tan importante esta parte de la uva que ni siquiera, que la domesticaron
a tal punto que Ujú. en 5,000 años no ha cambiado genéticamente nada. Entonces, esto es un punto así que me sorprendió muchísimo porque pues tenemos que las plantas y todos los animales recombinan sus genes, recombinan todo su material genético para dar nuevos organismos y esto es una cuestión que se da en todo el tiempo y en todos lados. Entonces, para que este evento ocurra es algo súper sorprendente. Sí. Así Sí, es. la verdad es que, perdón, No, hay, no, adelante. hay cuestiones que yo les voy a ser sincero, yo cuando inicié, cuando estaba pensando qué quería estudiar, yo quería Ujú. ser veterinario. Primero, hace mucho tiempo quería ser chef, porque me Ajá, gustaba la cocina. Y sí. después fui con lo de veterinario y todo, hice mi examen y todo. Y luego en el Ujú. trabajo de mi mamá hace mucho tiempo trabajó en el gobierno y estaba en contacto Ajá, con muchos ingenieros. Y me llamó la atención y ella me dijo, ¿por qué no metes la carrera? Pues te puede gustar. La metí y me quedé y me encantó. Pero les voy a decir algo, te lo juro que desde que yo entré a la carrera, mis hábitos alimenticios han cambiado muchísimo sí. porque y es lo que muchas veces platicamos, es que uno no sabe bien de dónde viene su comida. O sea, comemos 3 veces al día, 3 veces, y hay gente que hasta más. Este, Y neta no sabemos ni cómo son las plantas de lo que comemos. ujú, O sea, Exactamente. yo no sabía, por ejemplo, un ejemplo tonto. Yo no sabía que la piña, a mí me gusta mucho la piña. ujú. La piña es la combinación de muchas flores. Y si se dan cuenta, la piña tiene como unos cuadritos. ¿La han Ajá. visto? Ajá, Sí, sí, sí. Cada cuadrito es una flor que se Ajá. junta y forma toda la piña. así es. Como las Y yo fresas, decía, ¿no? ajá, sí, como las Ajá, fresas, ajá. Y yo decía, ajá, wow, eso es increíble, ¿no? Y no sabía, ajá. llevaba, ¿qué te gusta? 20 años comiendo piñas y Piña. ni por mi mente había pasado. O sea, luego le preguntas a la gente, oye, ¿sabes cómo es la planta, no sé, Ajá, sí. Ajá, del chayote? Ajá, No, pues crece de abajo de la tierra. ajá. No, o Sí, sí, sea, sí. ajá. y, y, y es una cuestión que es vital para nosotros. O sea, si es de replantearse qué tan bueno, no, esa no es la palabra, qué tan separados estamos de la producción de alimentos, porque es una cuestión difícil, ya si lo vemos desde el punto de vista, eh, digamos, ético y social, porque yo creo que sí hay como una industria que nos hace ver nada más esta parte bonita, ¿no? O esta parte como idílica, Ujú. como de la agricultura y del campo y de cómo sacrifican a los animales y toda esta cuestión. Ajá. Y la realidad es otra, la verdad es que la realidad es otra. Y en México, la realidad en cada estado es muy diferente. O sea, la neta es que uno no, se sorprendería de ver la forma de producir de un señor en Chiapas y de un señor de Sonora. Que digamos, bueno, son cultivos diferentes, ¿no? Ujú. Ujú. Pero la verdad es que la mentalidad, ahí les va. Cuando tú hablas de productores digamos, del Distrito Federal para abajo, son campesinos. Y Ajá. cuando hablas de productores del DF para arriba, son productores, es el ingeniero. Ajá. O sea, es una cuestión social que traemos en la cabeza de discriminar, ¿no? Y Sí. pues la verdad es que yo creo que le echan más chamba los que la tienen difícil Sí. a los que tienen todo con máquina. La verdad es que sí Sí. es un tema para hablar días y días, Ujú. pero sí. Yo creo Sí, claro. que, Bueno, ajá, sí, adelante. no, yo creo que lo que tú dices, Sebastián, es muy, muy interesante, muy importante. Y como tú bien lo dices, este tema te da mucha tela de dónde cortar y de muchos temas que podemos hablar. Sebastián, yo te quería hacer una pregunta muy concreta. Tú nos hablas de los hábitos Dime. alimenticios que tú tuviste después de que entraste a la carrera, ¿no? Cambiaste estos hábitos. ¿Tú por qué crees que sería importante que una persona X que nos esté escuchando, que nos está viendo,
sería importante que tuviera hábitos y también que conociera de dónde vienen sus alimentos, como tú dijiste. Ya no nos interesamos de saber de dónde viene, cómo es que es, desde cómo es la planta, de dónde viene, cómo llegó hasta mi mesa. ¿Tú por qué crees que es importante esta cuestión? Ok, yo he trabajado en certificación y calidad, que vamos a llamar calidad como estas cuestiones que tenemos en la cabeza de qué es lo que quiero para mí, ¿no? Porque la calidad puede variar en muchas cuestiones. La uva para vino es una uva que ni tú ni yo la vemos, es una uva fea, que sirve nada más para exprimir y que salga jugo. Y la uva que nos comemos el 25 de diciembre tiene que estar perfecta. Esa cuestión de calidad es una cuestión que tenemos en la mente de un estándar. Bueno, ahí te va. Yo creo que todos en el mundo, todos los que comemos, tenemos que tener claro de dónde viene lo que comemos, qué es lo que nos estamos metiendo a la boca, porque pareciera que es una cuestión segura que tenemos de que, bueno, pues me como esto y no pasa nada, porque alguien más está cuidando lo que me estoy comiendo a la boca. Y muchas veces no es así. Cuando uno tiene el conocimiento de cómo se hacen las cosas, tienes mucha más capacidad de decidir qué es lo que quieres. Y ahí les va un ejemplo. No vamos a poner marcas por si algún día nos patrocina alguien, pero bueno. Digamos que yo soy de Xochimilco. Yo sí soy de Xochimilco. Yo también. Y conozco bien las trajineras. Conozco bien porque ahí hice mi servicio social. Conozco bien los métodos de producción de esa zona. Y vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Yo voy al mercado de Xochimilco y compro una lechuga gigante, verde, así, el verde perfecto, gigante. Unas hojotas así. Y me la como y me sabe delicioso. Y entonces yo me voy con la mentalidad de que, bueno, pues le compré a un señor que es un pequeño productor. Ahí va, punto bueno, ¿no? O sea, yo creo que desde mi punto de vista que soy agrónomo, pero tengo un paquete terminal en desarrollo rural, pues la parte social a mí me importa, ¿no? Entonces ahí el like. Luego, tengo una lechuga verde grandota, pues calidad ya pasó. Y luego tengo el precio, ¿no? Vamos a poner el precio, pues barato, porque es un señor que vende en el tianguis y pues me sale barato. Entonces yo desde mi punto de vista ya saqué el 10 con mi lechuga. Eso yo lo diría sin que conociera cómo la produce. Ahora, si ya yo sé que en el canal de Xochimilco no es el más limpio del mundo y que avientan ahí hasta bebés o lo que tú quieras, pues ya yo digo, bueno, pues es que puede estar verde porque toda la materia orgánica que vaya a saber Dios cómo está en el río, se le echaron a la planta y la planta chupó y por eso se puso verde, pues ya ahí mi punto de like, pues ya bajó, ¿no? Y luego si digo, bueno, pero es que me arriesgo a que me pueda dar salmonela o que pues ahí te va. Tenga metales plantas, pesados. Eso es lo que iba. Hay vacas que se mueren por comer pastos de metales pesados y no saben hasta que les hacen la prueba a los cuerpos de las vacas y ven la cantidad de metales pesados y dicen, no, pues con razón. O sea, hay otro punto malo. Ahora, vámonos a la parte de alguna tienda de súper grande. Estos señores hacen pruebas, no sé si aquí en México las hagan como en Estados Unidos, de rigurosas, porque todo empezó con un caso de un niño que se compró una hamburguesa. Bueno, compró carne de hamburguesa. Y pues las hamburguesas, digamos que en una carne de hamburguesa te puede venir 20, 25 vacas molidas. Entonces no checaron la calidad, no hicieron el rastreo de cómo venía toda esa cadena de la vaca y de todo lo que... Entonces hicieron
estándares de calidad muy altos, muy altos. Y si tú vas a un Walmart y ves la misma lechuga, bueno, una lechuga que compraste ahí y ves la etiquetita, puedes rastrear, te lo juro, puedes rastrear hasta la manguera con la que la regaron, porque a mí me ha tocado verlo. O sea, yo he visto, por ejemplo, producción de aguacate, tienen los árboles, el millón de árboles que tienen, cada uno tiene un número y cada uno tiene un registro de lo que se le pone. Entonces ya saben, si algo malo pasa, puedes rastrear todo hasta el momento en el que el árbol se regó, si tú quieres. Entonces, ahí ponemos en la balanza, ¿qué vale más? La parte social de ayudar al productor y el consumo local y toda esta cuestión social, o la parte de la seguridad alimenticia, que es no me voy a morir, no me va a dar cólera, no, o sea, salmonelosis. Entonces, yo la verdad ahí todavía no tengo ahí mis conflictos personales, pero la solución que yo podría dar a ese tema es elevar precisamente, capacitar a los productores que no lo están haciendo bien, ¿no? Porque pues tampoco se trata de que unas por otras. Si se puede tener una solución en esta cuestión, pues el problema es que la gente no eso. Creo que yo creo que esa es la importancia. Cuando uno sabe cómo se producen las cosas, puede proponer o exigir ciertas cuestiones, que en otros países sí se hacen. Aquí en México la verdad es que pues, lo veo todavía muy lento. Y también entra la parte de la responsabilidad, ¿no? De nosotros, de ver, como tú dices, es posible rastrear hasta con la manguera que se fue regada, pero pues no lo hacemos tal vez por el desconocimiento. Yo creo que es parte porque yo me uno a eso, que el desconocimiento, yo no sabía que con la etiqueta que viene ahí puedo rastrearlo desde su origen hasta que llegó a mi mesa. Y eso creo que también entra, aparte de lo que tú mencionas, parte de la responsabilidad de nosotros de ver desde dónde viene, qué me estoy llevando a la boca y pues todo lo que llevó. Sí, nos comentas que de esta parte de la agricultura por parte de los productores locales. Y bueno, yo tenía una pregunta respecto a esa parte de la producción local. Y la pregunta es si las prácticas de agricultura de las comunidades son un modelo a seguir. Yo he tenido la oportunidad de estar en comunidad, en Chiapas, en Quintana Roo, casi todo el sur y el sureste. O sea, es lo que les comentaba sobre la forma en la que vemos la agricultura, tanto como sociedad y como sociedad, por ejemplo. La agricultura que hay en las comunidades es una agricultura hasta cierto punto no tecnificada en algunas cuestiones, pero tienen una mayor visión de conservar los recursos naturales. Sí. Pero no es la regla, porque me ha tocado ver, miren, quiero dejarlo más claro. A mi parecer, todo lo que es el sur sí tiene una visión, una cosmovisión, vamos a decirlo, en donde tienen un poco más de cuidado con el medio ambiente, porque he estado en comunidades también en Puebla o en Jalisco o más hacia el norte y la visión de la agricultura cambia mucho. Esto se da porque muchas veces la agricultura es de autosustento, de autoconsumo, autosustento. Y entonces el sistema no te obliga a, digamos, a dañar el medio ambiente. Cuando uno empieza a producir para vender, la visión de la agricultura, que muchas veces tiene que ver con las dinámicas que hay dentro de la comunidad, cambia. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a poner un ejemplo igual, sencillo. Cuando tú vas
a una comunidad indígena, no existen niños huérfanos, porque si sus padres llegan a morir, la comunidad se hace cargo de la educación o de la protección de estos niños, ¿no? Sí. Los niveles de actos delictivos en comunidad son más bajos porque la comunidad ve por el bien de la comunidad. Entonces todo el mundo se está fijando en lo que haces. Sí. Y un ejemplo muy sencillo es, en Quintana Roo me tocó ver que tienen una cárcel, los lacandones, que está hecha de árbol de chicle. Y si te portas mal, te encierran ahí un día o dos y ya sales, pero no existe un castigo como de que te van a hacer un juicio con tu abogado y la tostada, ¿no? O sea, ahí arreglan las cosas de otra forma. Entonces, la agricultura que se da en esos ámbitos es mucho de trueque o de satisfacer ciertas necesidades que tiene la comunidad, no es para vender. Si hay excedentes, se venden, si no, pues ya. Entonces, yo sí creo que hay cosas que podríamos rescatar, no de la agricultura como tal, sino de la visión que tienen estas comunidades que a su vez la reflejan en la agricultura. Y, por ejemplo, hay un le llaman tequio, que es como un intercambio, un favor, un intercambio de que, por ejemplo, si a mí se me cae mi casa, el domingo, que es de tequio, la gente va, se reúne y dicen, ¿sabes qué? Todos vamos a ayudarle a Sebastián a ponerle la casa otra vez arriba porque pues lo necesita y en algún momento yo tengo que regresar ese favor. Y no es un favor, es una visión que tienen ellos de ayudar. Y por ejemplo, por ejemplo, si yo estoy labrando la tierra y no tengo maquinaria y mi primo o el vecino tiene unos burros o una yunta, que me la va a prestar y me va a ayudar y vamos a sacar la chamba. Sí. En cambio, eso no, para nada lo vas a ver en el norte. O sea, neta, no. Para nada lo vas a ver. Es más, la cuestión de la agricultura en el norte es de que si mi vecino siembra maíz, le voy a decir que no eche tal madre para que no se me pegue a mi grano y no me lo perjudique, y al vecino le vale y lo echa. Y mejor tienes que poner una malla para que no se pase nada porque porque ni se hablan. O sea, así te la pongo. O sea, se odian porque tienen el mismo cultivo. Sí. Y es una cuestión, pues, como, yo creo, completamente social de la visión que tiene uno sobre la vida. Porque, mira, la verdad es que la agricultura es una profesión muy caprichosa, porque uno podría pensar que es fácil producir alimentos, pero muchas veces no, o sea, no duermen, la gente no duerme porque hoy te puede caer una granizada y ya se te echó a perder. Entonces, pues sí es una cuestión celosa y hay gente que, o sea, y lo voy a decir, que anda matando a otra gente nada más porque una tiene el secreto de cómo producir y la otra no. O sea, es más, y vamos a poner un ejemplo de vamos a decir, las fresas. No quiero hablar ahí de mucho, pero llegan empresas de otros países, le echan ojo a los pedazos de tierra, y eso es a lo que vamos con la comunidad. Le echan ojo a los terrenos que son propiedad de ejidos, o sea, hay cierta propiedad que es comunal, y entonces debe de haber una asamblea para que la gente pueda vender esos terrenos. No es tan fácil así como de que, pues que agárralo, yo te lo vendo. No, debe de haber una asamblea, ¿no? Digamos que la mayoría más uno, la mitad más uno, deciden vender. Las empresas saben perfectamente que puedes explotar con un solo cultivo, con monocultivos, ese terreno que te gusta 10, 15 años, bueno, si no te lo si te lo rentan 10, 15 años, lo explotas, le sacas todo lo que tiene de materia orgánica a la tierra y dejas de rentarle, y para que tú puedas recuperar
la fertilidad de suelo, puta, años, o sea, te la dejan muerta. Y eso sí lo ves en zonas más al bajío. Eso de la venta de terrenos y así la explotación cañona la ves en el bajío, cosa que en el sur es más difícil de ver. Por eso se pelea mucho ahorita lo del tren, porque pues sí está cañón. Sí, pues nosotros lo hemos estado viendo y con todas las comunidades y por dónde va a pasar y todo eso, y sí está duro porque, como dices, las personas en la parte sur-sureste tienen esta idea pues de más de conservación, incluso se ve reflejado en sus prácticas agrícolas. Sí, sí, es una cuestión muy social la agricultura. Pues vámonos a cosas más de historia, pues muchos de los santos y de los dioses, Ajá. las fiestas patronales caen justo en las fechas de siembra o en las fechas de lluvia, y es la adaptación que hizo el catolicismo bueno, digamos, de nuestra cultura prehispánica al catolicismo. Se hizo esta cuestión de que, bueno, le rezan a tal Dios porque en tal día empieza a llover, pues ponle un santo, San Isidro, que es el dios de los campesinos, el patrono de los campesinos, pues ponle su día ese día. Órale. Y pues o sea, sí. Se la supieron entonces. Sí, se la sabe, sí, lo primordial era cambiar la mentalidad, esta ¿no? cuestión de mentalidad de que ya, ok, si hay un Dios, por eso se da la cultura católica de tantos santos, porque pues imagínate cuántos dioses no había, y no era como de que ahora crees en Jesús y ya, no, entonces había que adaptar todos los dioses que tenían, que muchos explicaban fenómenos de siembra o de trillar el trigo o de muchas prácticas. Había muchos dioses que se les rezaba para eso, entonces haz los santos, y pues así se hizo. Sí, pues también se ve reflejado con los animales, ¿no? Los animales que son parte de la biodiversidad en las culturas prehispánicas eran esenciales, el jaguar, la serpiente, el quetzal, los murciélagos, y pues ya después fueron cambiando, ¿no? Mencionas un poquito acerca de los monocultivos. ¿Cuál es la explicación un poquito más, podría decir, técnica, pero más, más que lo podamos digerible? procesar. Ajá, más digerible en cuanto a cómo afectan la tierra los monocultivos o qué es lo que pasa con los monocultivos. Ok. La forma más fácil de explicar el monocultivo es, hagan de cuenta que ustedes tienen un plato de comida. Así, bueno, un plato, un buffet, vamos a decir, tienes un buffet. Entras tú a un buffet y entran puras personas que son adictas a la carne, vamos a ponerlo, a la carne de pastor, para ser más específico. Vamos a hacer la analogía de que el buffet es la tierra y que tú, que eres el adicto a la carne de pastor, eres una planta, o la fresa, vamos a decir. Ajá. Entonces, tú vas y ves el buffet y a lo que vas, ¿no? O sea, vas contra el pastor. Entonces te acabas todo el pastor hasta que no queda nada de pastor. Y entonces vamos a decir que el pastor es este recurso que es muy difícil de conseguir, ¿no? Ajá, sí. Y que tarda años en volver a recuperar el buffet, que tarda años en volver a comprar la carne. Entonces, cuando tú terminas pasan 10, 20 años de que una misma planta esté en una tierra, se acaba totalmente ese nutriente. Porque recordemos que lo que hace la planta es para ponerlo fácil, toma el sol y ese lo convierte en energía. Y esa energía le sirve para que del suelo, a través del agua, con sus raíces, chupan nutrientes. Entonces, hay, digamos, unos que son los esenciales y hay otros que son no tan esenciales, que no los chupa tanto, pero que deben de estar, ¿no? Entonces, el problema para la tierra es que
cuando tú quitas, la tierra es un laboratorio. Cuando tú quitas un elemento de la tierra, la composición, o sea, es más, cuando tú quitas un elemento de la tierra, hasta la forma de la textura de la tierra te puede cambiar. Y entonces eso es como una cadenita. Va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo hasta que se te hace arena. O sea, entonces lo que recomienda ahora la ciencia, lo que recomienda la ciencia es mete 1 año o 2 años maíz, vamos a ponerlo con maíz, y al otro año mete un cultivo que no sea tan, que no absorba tanto el elemento que absorbe el maíz. O hay plantas que, no todas, solo las leguminosas, que son, digamos, bueno, son un tipo de planta para que le entienda la gente. Sí, los que están en vaina, ¿no? Ajá, los frijoles, los pastos, los pastos también, hay muchos tipos. Estas plantas son capaces de fijar el carbono el nitrógeno del aire en el suelo. Por ciertos mecanismos pueden jalar el nitrógeno del aire al suelo. Y recordemos que no hay forma de hacer eso pues, naturalmente. O sea, la tierra no puede jalar el nitrógeno del aire. Entonces, te recomiendan, si vas a sembrar un grano, te recomiendan meter una leguminosa para que, digamos, equilibres, ¿no? O en la gente mucho más técnica o con más, digamos, capacidad de producir, puedes sembrar al mismo tiempo dos plantas, que sería lo ideal, ¿no? O sea, mientras más plantas siembres al mismo tiempo, pues, y por supuesto estar fertilizando la tierra para que no pierdas ninguno. De hecho, es una cuestión ni siquiera no es una cuestión ni siquiera como de... Es una cuestión gandalla no fertilizar. O sea, lo voy a decir así. Es una cuestión gandalla no fertilizar porque tú mismo te estás escupiendo para arriba. Porque a la larga no vas a poder sembrar nada. Entonces, si vas gastando poco a poquito en volver fértil tu suelo, pues te va a dar muchísimos beneficios. En primera, la textura de la tierra se te va a hacer más manejable, entonces ya no vas a gastar tanto diésel o combustible en tu tractor. Segunda, no vas a gastar tanto fertilizante a la hora de que tengas que comprar, porque el suelo va a tener la misma capacidad de siempre, entonces no le estás metiendo mucho dinero. Y los cultivos salen de mucho mejor calidad. Entonces, por donde la veas es ganar, solo que son prácticas que la gente no conoce y que ahora se están dando, y es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas productoras, porque la agricultura hasta cierto punto es un trabajo pues heredado. O sea, la FAO habla de que lo llama por generaciones. O sea, que el abuelo, si quiere ser campesino, el hijo ve que está de la patada y entonces quiere estudiar y hacerse de otras cosas. Y luego el nieto dice, no, es que sí me gusta lo que hacía mi abuelo y me voy a dedicar otra vez al campo. Entonces también es una cuestión de retraso en algunas ocasiones. Entonces, no es tan fácil. Pero sí, y obviamente los monocultivos conllevan una cierta cuestión de, no solo de la dinámica del suelo, sino también ecológica, ¿no? De los insectos sobre todo, que pues las plagas no es como de que salieron de la nada, ¿no? O sea, son cuestiones de que perturbas ecosistemas y la ecología pues cambia totalmente, entonces tienes muchísimos problemas después. Sí, incluso mencionas que pues a veces ya no hay, o sea, si no fertilizas constantemente el suelo, pues ya no va a haber a la larga nada, y ya no vas a poder obtener recursos económicos de ahí. Entonces, pues
tal vez podría pensarse, no, pues ya lo dejo y me dedico a otra cosa. Pero el daño que ya hiciste al suelo, ya no Sí, va a haber claro. nada, o sea, ya después ya no va a haber nada, ya no va a haber sucesión ecológica, ya no van a llegar nuevas plantas, se va a quedar así el suelo y ese suelo ya se perdió. Sí, Y ¿Y es un impacto muy, muy fuerte en la pérdida de uso de suelo. sí. y qué es lo que pasa, no, amigos? Bueno, primero, perdón porque no se ve mi cámara, ahorita está un poco mal esto, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando perdemos el suelo, ¿qué es lo que dice la gente? Pues yo tengo que seguir cultivando, yo tengo que seguir generando. ¿Qué hago? Voy, talo otro pedazo de bosque, otro pedazo de Claro. selva y me voy y me sigo extendiendo y ya no recuperamos esta parte que ya degradé, ¿no? Y que así se va a quedar, como ustedes lo mencionan. Sí, Y la así verdad en es muchos lugares. que, Ajá. perdón, la verdad es que, por ejemplo, yo tuve la fortuna de estar en una producción en Michoacán de aguacate orgánico y en otra que el de aguacate convencional, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión de producción del aguacate es 100% el clima que producen los bosques. Ajá. Entonces, estos güeyes están cortando los bosques para sembrar más aguacate porque, o sea, no sabes el dinero que se meten del aguacate. O sea, Sí, sí, sí. yo creo que deja más andar sembrando aguacate que guachicoleando gasolina. Te lo Gasolina. juro, es una cosa increíble. Y el aguacate es un árbol así súper noble que no tienes que hacer nada, te lo juro. Ajá. Y entonces estos chavos están corte y corte árboles para sembrar aguacate y no se están dando, bueno, ya se dieron cuenta más bien Uh-huh. que se les está cambiando el clima porque ya no hay árboles, o sea, ya Ajá. no hay bosques que los rodeen, y entonces ya no hay la misma humedad relativa en el aire y entonces ya le están gastando más en agua, ya le están gastando más en nutrientes y entonces ya el cultivo ya no es tan rentable como lo era antes. Y entonces, pero ya, o sea, esto está pasando en, ¿qué te gusta? 50 años que se lo acabaron, el bosque. Uh-huh. Y así hay un buen de ejemplos. O sea, la verdad es, ¿por qué crees que andan matando también tanto guardia forestal y tanto ecologista que anda metido en esta cuestión del aguacate? Porque pues es un negociazo. Sí. Sí, esto también me recordó al ejemplo de los agaves en tequila, Ujú. que eran unas copias, y no les interesaba que hubiera, florescencias, que florecieran, Inflorescencia. Ujú. ajá, que hubiera inflorescencias, porque pues eso era una pérdida económica, ¿no? Sí, Entonces, justo ahí entró a trabajar el doctor Rodrigo Medellín y mencionó que debían dejar para que hubiera intercambio genético y si llegara a haber alguna enfermedad, pues no se murieran todas, porque todas eran claro. genéticamente iguales. Entonces, no le hicieron caso porque pues consideraban que era una pérdida de dinero y hubo un momento en que llegó una enfermedad ahí a los agaves y se perdió mucha producción. Entonces ya desde Sí. entonces ya dejan que haya inflorescencias y ya hay recombinación genética y ya no hay la misma posibilidad de que se enfermen los agaves. Sí, la verdad, y es que la domesticación o la selección artificial que hemos hecho en muchas plantas es la verdad que increíble que, o sea, consumamos alimentos que no deberían de ser así. O sea, por ejemplo, el maíz es primo, así por así decirlo, del teocintle, que es un elote chiquito, chiquito, sin Ujú. granos. Sí, Y tanto lo hemos modificado que ya sacamos el maíz pozolero. O sí, sea, ajá. Y entonces es una cuestión que tú dices, ¿por qué no? O sea, por qué estamos, es parecido a decir, no, es que sabes qué, me gustan un buen los elefantes, pero yo quiero un elefante chiquito. Entonces vamos a cruzarlo y cruzarlo y cruzarlo y cruzarlo y cruzarlo hasta que salga uno chiquito y luego ya que todos tengamos, ahora uno rosa y ahora uno azul y así hasta que las enfermedades que uno provoca genéticamente, o sea, la capacidad genéticamente de resiliencia, porque así luego lo llaman, ajá, es muy baja. Y por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los plátanos.
¿Ustedes más o menos saben cómo se cultiva el plátano? No. No. Pues hagan de cuenta que tienen un laboratorio, porque a mí me tocó verlo, un laboratorio en donde sacan puros clones, así, pero así, tal cual, puros clones de un mismo plátano. Y lo siembran. Y entonces tú puedes ver una hectárea de plátano y el material genético de ese plátano es el mismo. Y no sabes cómo los cuidan. Tienen las pencas, o sea, la penca vamos a llamarla a todo el racimo gigante de plátanos, cubierto de celofán para que no le pique ninguna araña, porque, no, o sea, las pérdidas son billonarias, o sea, una cosa increíble de dinero si se te llega a enfermar una. Y ahí les va. Yo soy fan de ver a la gente y de decirle, no comas papaya, no comas papaya, no comas papaya, no comas papaya. O sea, a mí me encanta la papaya, la verdad, pero neta, ya no como porque, y para ponerlo sencillo, el ejemplo es decirles, hay muchas frutas o muchas cosas que comemos que en años de humano parece que el humano parece que lleva mucho tiempo comiéndolas, pero en cuestión de tiempo, digamos, evolutivo de los seres vivos en el mundo, es poco el tiempo, ¿no? Entonces vamos a decir que la papaya, el humano la lleva domesticando poco tiempo. Entonces, en la carrera de agricultura hay ni siquiera es una materia, es un paquete terminal que se llama producción forzada o agricultura forzada, ¿no? Que se refiere a la capacidad que tiene un ingeniero para hacer producir una planta que en condiciones naturales es difícil que produzca más de una vez. Vamos a decir la papaya, las pequeñas, las berries, o ¿cómo se llaman? Las moras. Zarzamoras, las moras. Las moras, las fresas, la zarzamora, el arándano, todos estos frutos no llevamos mucho tiempo consumiéndolos. O sea, el arándano se puso de moda ahora, pero así como que la gente diga, ay, voy a comer arándano aquí en la Revolución Francesa, pues no. O sea, entonces, esos frutos llevan muchísima cuestión química y muchísima cuestión de manejo técnico y de genética para hacerlos producir más de una vez al año, porque la demanda es muchísima. Entonces, ¿qué hacen? Mételes hormonas, mételes riegos pesados, mételes cuidado contra cualquier plaga que se te ocurra, tú fumiga para todo. Y luego vamos a saber que esos tipos de fruta no tienen como una capa, como el aguacate, que tiene una cáscara gigante, o una ciruela que tiene una cáscara, pues más o menos, o un durazno que, pues, digamos, se puede limpiar o no penetra. Entonces, también lo que estamos comiendo no es lo más sano que digamos. Entonces, la papaya, hay estudios y estudios y estudios y estudios que han demostrado que te da cáncer. O sea, bueno, no es para asustarlos tampoco, ¿no? O sea, tú te puedes comer una papaya hoy y otra en un mes y no te va a dar cáncer. Pero la gente que come diario papaya, pues está tragando todos los químicos. Y luego vamos a sumarle que vamos a hablar que vivimos en un país de primer mundo, ¿no? En donde pues sí hay control de calidad y de certificación, y que tú te puedes comer tu papaya diario si quieres y sabes que no te va a hacer daño, sabes. Pero aquí en México, o sea, es más, le pueden rociar ayer o hace 2 horas, le pueden rociar algún pesticida y te la van a vender como orgánica. Entonces también yo siento que la gente que come papaya diario sí se arriesga muchísimo. O quien come neta arándanos diario, sí se arriesga muchísimo. O sea, la realidad es que... Sí, dime. Justo los arándanos, como mencionas, se pusieron ahorita muy de modita, así como que antioxidantes y bla, bla, bla. Y también la papaya la recomiendan mucho para las personas grandes. De hecho, yo no sabía esto y mis abuelos diario
Y hay Sí. una papayita porque te ayuda a la digestión y bla, bla, bla. Pero ya, ya nada. Sí, y eso es lo peligroso, o sea, y ese es el problema de lo que estamos hablando, de que uno no conoce realmente qué se Ajá. está comiendo. Y uno se va con la finta totalmente de que estoy comiendo sano. O sea, ¿por qué me dio cáncer si toda mi vida he comido papaya? Sí. ¿Por qué? Ujú. Ajá. O sea, esa es la mentira de los alimentos. Y es una mentira que se está dando porque los intereses económicos, volvemos a esta teoría Capitalismo. capitalista, ajá, súper sospechosa, ¿no? Así de Ajá. que hay una industria que se dedica a enfermarte. Pues uno se va a enfermar o sea, o sea, la realidad de este mundo es que nos vamos a morir. Sí. Pero pues, o sea, la neta es que yo no me quiero morir por andar comiendo papayas. Hay gente que ni le gusta la papaya y se Sí, la sí. anda tragando. O sea, la Sí, neta. a mí tampoco me gusta. Aquí yo quisiera hacer una pregunta a los dos en general. ¿De quién es la Ajá. Sí. culpa? De los que están produciendo y le están metiendo químicos y químicos, como ahorita lo estábamos, lo estaban mencionando ustedes, o de nosotros, de que no sabemos qué es lo que nos llevamos a la boca, ¿no? ¿Qué es lo que está en nuestra mesa? ¿Es conjugado? ¿Es de una parte? ¿Es del otro? ¿Ustedes cómo lo ven en ese aspecto? Tú Yo, primero, Axel. yo creo que es en parte, sí hay parte de ambas, de las dos, pero principalmente es parte de la producción. ¿Por qué? Lo hago la analogía el etiquetado de los alimentos, que ahorita está la ley para etiquetados claros y bla, bla, bla. Los etiquetados los hacen, bueno, sí, lo siguen haciendo con así súper pequeños para que no sepas qué es lo que si te va a hacer daño, ¿no? Entonces tú los consumes y si son altos en azúcar, pues ni te enteras. Entonces yo creo que está ahí metida esta parte de la economía, del dinero, y eso hace que pues no den la información, no esté tan clara, no esté tan accesible. Sebastián lo sabe porque pues él estudió eso, ¿no? Pues ha leído muchísimas cosas respecto a eso, pero pues nosotros no tenemos, ni siquiera sabíamos que se podía hacer eso, ¿no? Y no teníamos la historia de esto, de la papaya, ¿no? Yo es lo que pienso. Yo a diferencia de Axel, creo que es completamente culpa del consumidor. Porque uno ha perdido la capacidad de preguntarse de dónde vienen sus alimentos. Entonces, si uno no se preocupa por eso, no tiene la capacidad de exigir. Y, y, y es que es una cuestión también de uno como, vamos a ponernos un poco filosóficos, Uh-huh. es también la cuestión uno de los intereses que tiene. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la carpintería. Entonces me gusta ver qué materiales hay, me gusta ver de dónde se sacan las maderas, me gusta ver cómo se trabajan. Pero, por ejemplo, yo puedo saber nada de la política y votar por un presidente menso Uh-huh. y que toda la vida me esté, y yo me voy a ir con la finta. Igual y me muero pensando que tomé la mejor decisión. O sea, y les voy a preguntar yo a los dos, si yo no les hubiera dicho lo de la papaya o lo de las fresas, o lo del consumo responsable, ¿ustedes seguirían comiendo papaya? Sí. Sí. Y se hubieran muerto felices. O sea, es más, se pudieran haber muerto neta de cáncer y Sí. felices. Y decir, bueno, pues por lo menos comí papaya y mi tracto digestivo estuvo bien. O sea, Ajá. Seguro y la es que es papaya no la... fue. Ajá, ajá, o decir, no, pues seguro la papaya ahora que tengo cáncer me hace ir al baño más fácil, porque si no hubiera comido papaya le estaría sufriendo, Ajá. ¿no? Sí. O sea, es una cuestión totalmente de de las verdades que queremos saber en esta vida. O sea, Ajá. yo se los juro, ahora que voy al súper, porque campechaneo, no siempre compro en Xochimilco, perdón. Entonces, cuando voy al súper, y mi familia ya lo hace, es
¿sabes qué? Aquí hay unas manzanas que vienen de Estados Unidos. De Washington. Ajá. Y están al mismo precio, vamos a ponerle, que las manzanas criollas que están horrendas, porque yo lo acepto. O sea, neta, ese es un punto que recuérdenme, porque es muy interesante porque está así la calidad en México. Y están las manzanas criollas, la que le llaman estriada, que es como una roja que tiene como estrías amarillas. Ajá, como café. Y están bien feas, bien chiquitas, y luego están así todas llenas, neta, así todas, bofas, ¿no? Sí, así de que las muerdes y ni jugo tienen, bien feas. Y le digo a mi mamá, compra de esas. Y mi mamá compra, ¿no? Y nos las comemos. Y ahí les va. O sea, les digo esto porque ya en mi persona pesa muchísimo más el decir, ¿sabes qué? Voy a comprar cosas mexicanas, aunque estén feas, porque sí ayuda a la economía local, y si nos vamos a un punto más de cadena de todo lo que va a pasar después, eso ayuda mucho, te lo juro, a que el dólar baje, por así decirlo. Y ahí les va, ¿por qué? Hace muchos años, ¿ustedes conocen el arroz Morelos? Sí. Ese arroz es español. Y ahí les va cómo funcionó. Cuando México era productor de arroz, ahora yo los únicos productores de arroz mexicano que conozco están en Yucatán. Pero bueno, México era un país arrocero. Tenía, de hecho, una industria que se dedicaba a limpiar el arroz. O sea, el arroz tiene como una cascarilla, que ahora venden la cascarilla como linaza o no sé qué. Bueno, tú eras productor, luego cosechabas tu arroz, lo llevabas a otro señor que tenía como procesador que le quitaba la cáscara a tu arroz, y luego ya que te lo daba limpio, tú lo podías vender. Y vamos a ponerle un precio de 18 pesos el kilo, ¿no? El arroz ahorita debe estar como en 14, 13, depende del arroz que compres. 14, vamos a ponerle 18 pesos el arroz en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Se hace esta cuestión de la globalización, y entonces los españoles dicen, mira, México está produciendo, le están pagando el arroz a sus productores a 18 pesos. Vamos a meter nuestro arroz ahí y vamos a ponerlo a 12 pesos, ¿no? Vamos a ponerlo a 6 pesos, el arroz. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues la gente, pues como todos, o sea, la neta es que yo también lo hubiera hecho, hubiera comprado. Si yo veo un arroz que aparte se llama Morelos y tiene la cara del Morelos, digo, no, pues este pinche arroz es mexicano, a fuerzas que es mexicano. Sí. Ajá, a fuerzas que es mexicano, no hay otra forma que no se atine a Morelos. Entonces, compro el arroz, me sale a 6 pesos aparte, y me voy bien feliz a mi casa y me como el arroz y ya, listo. Ahí termina la responsabilidad del consumidor en comprar lo más barato, pensar que es mexicano si tú quieres, y comérselo y que sepa rico, y ya. ¿Y qué pasó con los arroceros mexicanos? Pues no tenían a quién les comprara. Toda la industria